Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado por el Dios Altísimo, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios de salvación y vida eterna. La palabra dice que Dios es un Dios de amor, una fuente inagotable de amor. De hecho, escrito está que de tal manera amó Dios al mundo, porque ha mandado a su Hijo unigénito, imagínense, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice el libro de Juan en su capítulo 3, en su versículo 16. Hoy le invito que abra su Biblia y me acompañe, por favor, para que leamos un himno de alabanza, un cántico de acción de gracias, en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 12, en sus versículos del 1 al 6. Es un capítulo, podría decirse que corto, con 6 versículos, pero de gran profundidad, porque es un himno de alabanza y de acción de gracias ante el Dios Todopoderoso. Y yo he titulado el mensaje de hoy, La fuente de salvación. Pero vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor, tuya es la gloria. En esta tarde nos acercamos a ti, confiadamente, creyendo, confiando que tú nos estás escuchando. Hoy queremos levantar cántico de acción de gracias. Tráenos espíritu de revelación, espíritu de conocimiento de tu palabra para entender este cántico, para abrazarlo y cause el efecto en cada uno de nosotros por el cual tu palabra está siendo enviada. Padre, te pido que el Espíritu Santo de Dios sea fluyendo con una atmósfera espiritual en mi vida y en la vida de cada una de las personas que van a escuchar el programa, para que sea tu Espíritu Santo de Dios, revelándonos al Padre, revelándonos al Hijo, trayendo revelación de la palabra y llenándonos con la fuente inagotable de conocimiento. Y dice así el capítulo 12 del libro de Isaías. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bendita sea tu palabra. En este tiempo que estamos recordando, estamos entrando a un tiempo de recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra me saltó en el libro de Isaías, en su capítulo 12, con un cántico o un himno de alabanza, un cántico de acción de gracias. Porque debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho por la humanidad, porque ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso he titulado este mensaje La fuente de salvación, porque podemos glorificar el nombre del Dios Todopoderoso por haber recibido una fuente de salvación. Cada uno de nosotros podemos abrazar esa fuente y salvarnos. Vemos una palabra de un adorador. Aquí el profeta Isaías se está levantando como un adorador en espíritu y en verdad. Es como una invitación lo que él está haciendo a que todos debemos como adorar, bendecir
el santo nombre de Israel. En el versículo 1 específicamente, dice la Biblia que en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Este capítulo está precedido por el capítulo 11, obviamente porque estamos hablando del capítulo 12. Y este capítulo 11, para que entremos en contexto, ha hablado o habló poderosamente del reinado del Mesías. El capítulo 11 se enfocó en hablar proviene del corazón de quien se ha rendido al Mesías como rey y disfruta de los beneficios de su reinado. Es decir, el capítulo 11 nos explica quién es el Mesías, quién es el unigénito Hijo de Dios como rey sobre toda la tierra. Y después de que el capítulo 11 nos da una visión, nos da un entendimiento quién es Dios, y el que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos permite entrar al capítulo 12 del libro de Isaías. ¿Para qué? Para que esta breve alabanza provenga de un corazón que ha conocido y se ha rendido a este Rey, a este Mesías Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y que podamos alabar y engrandecer su nombre. ¿Por qué? Por los beneficios del reinado, por el beneficio del gobierno de Cristo. El contexto de este cántico de acción de gracia, que constituye grandes profecías mesiánicas de las Sagradas Escrituras. El capítulo 11, en su versículo 1 y en los versículos 1 y 2, se habla de la persona y el poder, del poder realmente del rey, del poder del Mesías. Y luego tenemos el propósito del reino en los versículos 3 al 5. Y luego en los versículos 6 al 7 podemos ver cómo hay un detalle sobre la vida de este en el reino, cómo podemos vivir en el reino. Y en los versículos 10 al 16 se habla sobre el programa del reino. Es decir, que el capítulo 11 nos da una descripción completa, de principio al fin. ¿Qué será? ¿Cómo será conocer al Mesías? ¿Qué se representa ese reinado? ¿Cuál es su programa? ¿Cómo se vive con ese reinado? ¿Quién es este rey? Y después de haber conocido a este rey, el profeta, después de escrito el capítulo 11, dice, después de haber conocido todo este reinado, de tener una visión de lo que Cristo es en nuestra vida, lo que Cristo es para la humanidad, levantó un corazón de adorador y escribió una alabanza, un himno de alabanza. Es decir, que después que cada uno de nosotros conozcamos al Mesías, reconozcamos quién es Él, reconocemos el programa de su gobierno, lo que Él representa, lo que Él trae, lo que Él es como persona, inevitablemente vamos a levantar un cántico, un himno de alabanza y un himno de adoración a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El profeta Isaías no solo ve el linaje de Jesús, sino que lo ve en su ministerio lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que está sucediendo en este cántico. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos la cruz, vemos su fuente, inevitablemente vamos a ver su ministerio. Y el ministerio de Jesús está lleno del Espíritu. Y sobre Jesús, dice la palabra, reposaría sobre él el Espíritu de Jehová. Asimismo lo dijo Isaías. Y este espíritu era un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, de autoridad. Es decir, el Señor tenía la autoridad y la habilidad para dar un buen consejo, para dar un buen asesoramiento, para tener la habilidad para ayudarnos en cualquier cosa. Y hoy tenía también un espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Habla de una relación íntima que cada uno de nosotros deberíamos tener con el Padre. Entonces, cuando reconocemos, podemos ver que en Dios, en Cristo, podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar inteligencia, podemos encontrar un consejo oportuno, podemos encontrar a alguien que nos va a dar un consejo correcto, lleno de justicia, lleno de gracia, lleno de favor, o de oportuno socorro para cada uno de nosotros, y nos va a dar un conocimiento de quién es el Padre. Nos va a dar un conocimiento del programa de este Padre, como reina Dios sobre toda la tierra. Esta es la primera parte del himno de alabanza preparado por Isaías en su versículo 1. ¿Para qué? Para que los israelitas, estaba invitando a los israelitas y está invitando a usted y a mí. ¿Para qué?
para que levantemos grandes alabanzas al Señor. Grandes son sus obras, Señor. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Podemos reconocer en este cántico que su promesa es segura, que sus bendiciones están contenidas y llenas de amor hacia nosotros y dignas de nosotros de alabanza y adoración, de acción de gracias al Señor. En aquel día dirás, es decir, en aquel día yo te alabo, te daré gracias por medio de Jesucristo, la raíz de Isaí. La indignación de Dios contra la humanidad ha sido apartada. ¿Y por qué ha sido apartada? Porque llegó el Mesías Salvador, la fuente de salvación, para que todo aquel que se reconcilia con Dios también le trae consuelo. Así dice este versículo, que aunque Dios se había apartado cuando Dios, por la indignación que él sentía de nuestro pecado, pero cuando nosotros nos volvemos a Dios y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, dice la Biblia que Él también nos da consuelo. O sea, aparta su indignación y nos entrega consuelo. Porque cuando vivimos sin Dios, vivimos sin consuelo. Y el consuelo realmente es, a nivel conceptual, puede traducirse como aliviar o calmar. Es decir, cuando nos acercamos a Dios, Él nos alivia y nos calma. La idea de consuelo se utiliza como la interrupción o la desaparición de aquello que aflige el ánimo. Dios tiene la capacidad de cambiar nuestro ánimo. El consuelo de Dios es la manifestación tierna, un afecto tierno de Dios hacia nosotros. El consuelo de Dios puede decirte que es la forma como Él nos da mimos, como nos da ternura. ¿A quién? A nosotros que estamos heridos, que estamos lastimados, que estamos perseguidos, que estamos agotados. Ahí llega esa fuente de consuelo. Aunque Él se pueda indignar o vivamos consecuencias de nuestros errores, cuando nos acercamos a Dios, Él se va a acercar con un consuelo de mimos, de ternura, de amor, para aliviar nuestro ánimo. Estas tiernas manifestaciones de Dios las realiza por medio del Espíritu Santo, que es el soplo de vida sobre usted y sobre mí, o sobre nosotros. Dios quiere consolarte. Dios quiere que te acerques a Él confiadamente. Él nos anima a que podamos pedir su consuelo. Él es experto en consentir. El Salmo 94:19 dice: en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué lindo cuando levantamos un cántico de alabanza. El saber que Dios hará justicia trae consuelo. Mire lo que dice el Salmo 119:52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. La justicia de Dios nos trae consuelo. Mire lo que dice el Salmo 119:76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Dios nos envía consuelo. Dios anhela consolar nuestro corazón. Haz conmigo señal para bien, dice el Salmo 86:17. Y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Qué lindo el Señor. Qué lindo el inicio de este cántico de alabanza, que dice que aunque el Señor estaba indignado con nosotros y se había apartado de nosotros, cuando nosotros lo buscamos y anhelamos su presencia por medio del reinado del Mesías en nuestro corazón, Él trae consuelo a nuestra vida. Cuando ya no podemos más, cuando ya sentimos que ya no podemos avanzar más, este cántico de acción de gracias nos está diciendo: ve en oración. Él puede consolarte, Él puede fortalecerte de una manera sobrenatural. Es decir, cuando tú ya no puedas más, debemos buscar la ayuda de Dios cuando las cosas solo nos atormentan, solo nos hacen sentir con ansiedad, con tristeza, con dolor, con desánimos, con miedos. Dios, muchas veces aún podemos estar en el desierto y en ese desierto Dios le va a hablar a nuestro corazón para consolarnos. Su indignación no es para siempre, porque la llegada de su Hijo a nuestras vidas corta esa indignación de Dios hacia nosotros y nos trae consuelo.
Y cuando mis fuerzas se acaban, Dios es el único que nos puede fortalecer. Él nos da paz y nos da confianza. La esperanza se aviva en mí para seguir adelante. ¿Por medio de quién? De un Dios que me consuela, un Dios que es mi fuente de salvación. Mire lo que dice el versículo 2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y es interesante que el versículo 2 dice, quien ha sido salvación para mí, una salvación personal, una salvación donde Dios conoce el nombre de usted, conoce mi nombre, una relación íntima con Dios. Tú eres mi salvación. Podemos hacer a Dios nuestro Salvador personal. Me aseguraré y no temeré. La salvación trae seguridad. Y nuestra salvación trae tal confianza en Dios que permite que podamos vencer al temor por medio de la salvación de Cristo. Porque mi fortaleza y mi canción es Yah. Y qué interesante que cuando se hace mención, porque dice Jehová, se está leyendo la Biblia conmigo, fíjese cómo dice, pero fíjese, cuando hace referencia a que es una abreviatura de Jehová, se pone en el carácter eterno e inmutable de Dios, lo cual es un fundamento de fortaleza para todo aquel que ha puesto confianza en él. El profeta quiso como levantar el carácter inmutable del Dios Todopoderoso. Y nos está hablando a cada uno de nosotros que nos fortalezcamos y que nuestra canción sea para el Dios inmutable, que ha sido un Salvador personal para mí, que he encontrado en él salvación y consuelo. Ese consuelo que me levanta, ese consuelo de manera tierna, ese consuelo que me lleva a cambiar mi estado de ánimo, de frustración, de dolor, por esperanza, por amor y por vida eterna. Mire qué lindo el versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La salvación, cuando hablamos de salvación, es la liberación de un peligro o un sufrimiento, si lo hacemos de manera conceptual. Salvar, en su concepto, es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de una victoria, viene de una preservación de algo. La palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual cuando hablamos en Cristo. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Jesús igual es el ser salvo con la entrada del reino de Dios. Cuando hablamos de salvación y Jesucristo está presente, es la entrada, es la puerta al reino de Dios. La fuente de salvación es Jesucristo. Sacaréis agua de la fuente de salvación. Y qué interesante que hacen referencia como que Jesucristo es una fuente inagotable de agua para el sediento. La salvación es la liberación por la gracia de Dios. ¿De qué? Del castigo que merecemos usted y yo por ser pecadores, por ser alejados de Dios. Pero Él nos concede que apartar la indignación, apartar todo lo que nosotros tenemos que vivir por nuestros pecados y en Cristo, en nuestro arrepentimiento y en la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él nos trae salvación y vida eterna. Y la salvación, fíjese que únicamente se obtiene a través de Jesucristo. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo realmente es la fuente de salvación para la humanidad. Jesucristo realmente es la fuente inagotable de salvación para el mundo. Si tú te estás ahogando, si te sientes perdido, si no encuentras salida, solo Jesucristo es la fuente de salvación. Imagínense un país árido o imagínense un desierto caluroso, que la alegría que causa cuando nosotros estamos en el desierto, cuando estamos en un lugar árido, cuando estamos en un lugar
donde no hay agua. ¿Cómo nos sentimos cuando en nuestro desierto podemos mirar y encontrar una fuente de agua en medio de tanta sequía? Eso es Jesucristo. En medio de nuestra sequía, en medio de todo lo que nosotros vivimos y en todo lo que estamos presentando en el día de hoy, y en medio de tantas frustraciones y vacíos que podemos tener, en ese lugar árido, podemos ver inmediatamente una fuente de agua. Y podemos sacar, como dice el versículo 3, sacaréis agua de la fuente de salvación. Podemos sacar agua para nuestro sediento vivir, agua para nuestra sequía, para nuestro territorio árido, no fructífero en cualquier área de nuestras vidas. El último día de la fiesta de los tabernáculos, hablando de lo que vivía el pueblo de Israel o las enramadas, los judíos solían llevar en procesión un ánfora de oro llena de agua de la fuente de Siloé, la cual derramaban sobre el sacrificio que estaba sobre el altar, en medio de qué, de un gran regocijo. Lo hacían de esa manera, con gran alegría. Eran días de celebración, eran días de júbilo, eran días de gozo, eran días de alegría. La nación entera estaba de fiesta, literalmente. Ellos tomaban el agua y los vertían sobre los sacrificados, no a los ídolos, sino al único sabio y poderoso Dios. Aunque ellos tenían que ir y sacar el agua, la escritura es clara cuando dice, sacaréis con gozo. No había amargura, ni pleitos, ni contiendas, solo había gozo en sus corazones. El Señor Jesucristo habla acerca de esta fuente de salvación, que son cada uno de aquellos que han creído en su nombre. Él dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él provee el agua. Él provee esa fuente de salvación. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, fíjese lo que dice el libro de Juan en su capítulo 7. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, Él se convierte en una fuente inagotable interior para nosotros. Puede destruir de manera constante los desiertos, las sequías de nuestra alma. No son corrientes solo para qué, como corrientes de agua, no. Es algo que nos llena día a día nuestro interior y que podemos contar con el Espíritu Santo de Dios. Pero estamos hablando de Jesús como fuente de salvación. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, nos cambia nuestro destino profético y nos da vida eterna y fluye de nuestro interior un agua que al beber, nosotros que estamos sedientos en el mundo, viviendo cosas, sufriendo, teniendo dolor, desengaños, traiciones, esa agua le da agua al afligido, le da agua al cansado, le da agua a aquel que está atribulado, y allí encuentra consuelo, encuentra reposo, y su ánimo, fíjese, cambia, porque el consuelo cambia el ánimo. ¿Y cambia para qué? De tristeza nos pasa a gozo. En un mundo en donde cada vez estamos más secos, más áridos, en un mundo donde cada vez menos se manifiesta el amor o el perdón, es necesario que nosotros podamos tocar la puerta, podamos ir a la fuente de salvación, podamos sentirnos sedientos, ir corriendo a esa fuente inagotable o a la fuente de salvación, que solamente la podemos encontrar en Jesús, el Hijo de Dios. No como un recordatorio, no simplemente como una cruz, no simplemente como un ritual o una celebración de que cree que Jesucristo murió y resucitó, no, sino que verlo realmente en lo que Él representó venir a la tierra. Una fuente de salvación para la humanidad que nos permite pasar de muerte a vida. Él da ríos de agua viva, ríos de agua viva. Él es la esperanza, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es vida y vida en abundancia. Él es nuestro refugio, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro amigo fiel, ese que nunca, nunca, nunca fallará. Él no fallará jamás, Él no te fallará a ti jamás, ni me fallará.
nosotros le vamos a fallar, pero Él no nos fallará. Él es nuestro amigo fiel. Cuando el agua que tenemos que sacar con gozo no es un agua material. El profeta está hablando del agua de vida, la vida eterna por el Espíritu Santo que nos infundirá a cada uno de nosotros. Nos va a hacer una nueva persona, una nueva criatura, aptos para ser felices en Él. Porque la felicidad y la plenitud, la Biblia dice que Él es la plenitud de todo en todo. La satisfacción de la salvación que Dios da, satisfacción que produce una vida de alabanza a Dios, como está hablando el profeta en este cántico y este himno de alabanza. La satisfacción que produce una vida de regocijo con Dios, en Dios, cuando se nos cumplen las grandes promesas de Dios. Nos invita a que nos podamos sentir en abundancia, en fuentes de salvación, que podamos sentir un sumo gozo. Encontré un extracto de un escrito de Martín Lutero y mire que él dice: el tercer beneficio incomparable de la fe es que une el alma con Cristo como una novia se une con su novio. Por este misterio, como enseña el apóstol, Cristo y el alma se convierten en una sola carne. Y él hace referencia a la palabra que está en Efesios, en el capítulo 5, en su versículo 31-32, y dice: y son una sola carne, y hay entre ellos un verdadero matrimonio. Se sigue que todo lo que tienen en común, el bien, en consecuencia, el alma del creyente puede presumir de la gloria en lo que en Cristo tiene, como si se tratara de su propia gloria, pero en el sentido transparente y del amor de Dios, no de la gloria para que nos sintamos dioses ni que nos demos la gloria a nosotros, no, sino que sintamos que Cristo vive dentro de nosotros y podamos presumir y sintamos gozo del consuelo, de la esperanza, que aunque estamos en un mundo árido, esa fuente de salvación vive dentro de nosotros. La libertad del cristiano, decía Lutero, encontrada ¿dónde? En Cristo. En Cristo. El gozo que nos da ¿quién? Cristo. La salvación que Él nos entrega a cada uno de nosotros. En el versículo 4 dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, y recordad o ten memoria que su nombre es engrandecido. Y aquí hay algo bien lindo y interesante en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros recibimos la fuente de salvación, nos llena nuestro corazón de cántico y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero dice: aclamad su nombre, nos hace una invitación a que podamos hablar de Él, podamos ir a los pueblos y hablar de sus maravillas, hablar de sus obras, recordarlo, hacer memoria de lo que Él es. Debemos recordar a Cristo, debemos recordar su obra en la cruz. Ahorita que vamos a recordar su muerte y su resurrección, pero debemos aclamarlo a los pueblos, debemos levantar cántico de alabanza porque Él es bueno. Y en ese día diréis, ahora los exhorta no solo a cantar alabanzas y dar gracias a Dios individualmente por nuestra salvación, sino también a entusiasmar a otros. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo y seamos una nación y seamos un pueblo que adore y alabe a Dios por todo lo que Él es. Dar a conocer sus obras entre los pueblos, dar a conocer a Cristo. Quiere decir que el trabajo de la liberación individual de nosotros, y debemos proclamarlo a Dios. Cada uno de nosotros en algún momento ha experimentado, o si tú no lo has experimentado, un momento de salvación. Sus obras es un símbolo de la conversión de todo pecador, de lo que hizo en mí como testimonio vivo, de lo que hizo en ti o de lo que va a hacer en ti. Aunque el cumplimiento de esta profecía es del futuro, lo hacía cuando Israel como nación acepte a Jesús como su Mesías al final de la gran tribulación, y los beneficios de la salvación que Dios ofrece pueden ser recibidos y disfrutados en aquel momento. Esta es una realidad presente para cada verdadero creyente en Cristo. Dios nos da la abundancia de salvación, y aunque la consumación total, es cierto, de esta salvación futura ya está en tiempo que podemos experimentar
tiempos apocalípticos, pero realmente está hablando del Mesías como reino total, entrega total. Nosotros como cristianos, al conocer la fuente de salvación en Cristo, podemos gozar de estos beneficios, podemos gozar de la presencia de Dios, del gozo que da la presencia de Dios, y podemos abrazar todo lo que Cristo representa en nuestras vidas mientras Él viene por segunda vez. Podemos disfrutar de la salvación futura, pero también la salvación presente que estamos viviendo por medio de Cristo Jesús. Por eso que dice la frase en aquel día se refiere al milenio, la parte del día en que habrá la luz, el día del Señor, donde se inaugurará con la noche del pecado. Nuestro día comienza que con el amanecer, pero el día en los tiempos del Antiguo Testamento comenzaba con el anochecer. Dice el Salmo 35, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá ¿qué? La alegría. El tiempo del milenio será la mañana de la alegría y el tiempo de expresar la gratitud a Dios por la salvación. Pero no solo esto, sino también será el momento de agradecerle por el hecho de ser nuestro Padre, por crearnos, por amarnos, por el tiempo de redención, de restauración, de restitución y por sacarnos de muerte a vida y a vida en abundancia. Sus obras son poderosas. El carácter de Dios es expansivo, debemos multiplicarlo para que todo el mundo lo conozca. Sus obras deben ser puestas de manifiesto entre el pueblo, eso es lo que está diciendo el profeta. Sus obras deben ser exaltadas. Las obras de Dios incluyen no solo sus actos, sino también lo que Él hace, lo que Él es, su carácter inmutable, su amor, su consuelo, su bondad, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Eso es lo que está hablando el cántico, que en este tiempo de recordarlo, en este tiempo de recordar la cruz, debemos proclamar su grandeza, proclamar que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios envió a su Hijo para salvación y vida eterna. Y no solo proclamarlo, si ya usted conoció a Cristo, lo estamos proclamando, pero si no lo ha conocido, el propio profeta está dándole una invitación a la fuente de salvación y vida eterna que es en Cristo Jesús. En el versículo 5 y 6 dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Qué lindo, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Su increíble salvación es porque también promete glorificarse en nuestra vida, bendiciéndonos y haciéndonos ¿qué? Cosas magníficas, grandes y maravillosas, porque Él es magnífico. El Señor en su gran bondad, en su gran amor, solo tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Por eso es que llama al hombre constantemente, o a usted y a mí, a dejar nuestra vida de pecado y convertirnos a Él. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar, para que podamos estar dentro de su reino, de sus bondades. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros no podemos creer que sabemos lo que necesitamos. Tenemos planes y pensamos que somos los que tenemos proyectos, pero solo en la mano de Dios. Los planes de vida tenemos que levantarnos, nuestra vida tenemos que levantarla al Señor para que Él cumpla su propósito y su voluntad en nuestra vida. Qué lindo el Señor. A través del capítulo 12 podemos llegar a comprender que hay muchos motivos para agradecer a Dios por la gran salvación que nos ofrece, porque somos pecadores, porque Él trata sus grandes obras y magníficas obras, las pone a nuestra disposición para bendecirnos. Él nos da misericordia, nos salva de las consecuencias de nuestros pecados, nos trae el sacrificio de Jesucristo. Cuando Él aparta su indignación por medio de Cristo y coloca el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo como tal en nuestra vida, ese altar de la cruz
trae bendición y vida eterna. La fuente de salvación corre como río dentro de nosotros y nos regala una nueva vida. Estamos levantando el altar de la cruz. Estamos levantando la fuente de salvación que es en Cristo Jesús. En este cántico de alabanza, de acción de gracias, el profeta nos invita a agradecer a Dios porque Él es bueno. ¿Por qué tenemos que agradecerlo? Porque no nos ha tratado según nuestras obras, sino según su gran misericordia. Nos ha otorgado grande salvación. Sacia nuestra alma desde la fuente de salvación que es Cristo. Ha hecho cosas magníficas en nuestras vidas. Debemos agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque una vez que nos salva de nuestros pecados, sacia nuestra alma. ¿Para qué? Para que no tengamos necesidad de nada. Cambia nuestro ánimo, nos cambia de tristeza a alegría. La vida en Cristo Jesús es satisfactoria. Satisfactoria. Por mucho que vivamos, siempre en Él encontraremos agua para el sediento. En el mundo el hombre vive con necesidades, en el mundo natural, y en su desesperación busca la forma como saciarla. Pero nada de lo que el mundo ofrece puede saciarla completamente. Se lo digo de todo corazón. Pero la vida que Dios ofrece trae gozo a nuestra alma, a nuestro interior, cuidando de todas nuestras necesidades y ofreciéndonos una vida con propósito. El profeta alaba al Señor por saciar la sed de su alma con las aguas de salvación. La satisfacción de las necesidades básicas, Él las encontraba en Cristo también, vivienda, alimentación, educación. Podemos encontrar todo eso en Cristo, pero Él hablaba aún más allá de esa fuente de salvación interna, la del alma, la que nadie puede llenar, que solo lo puede hacer en Cristo Jesús. Cristo promete perdonar nuestros pecados, sino nos salva de nuestras terribles consecuencias y del infierno y en la eternidad. De ese infierno eterno, Él nos salva de eso. En este sentido, esta salvación que Él nos presenta es completa. No hay nadie capaz de ofrecernos salvación y vida eterna. Solo la fuente de salvación que es en Cristo. Su salvación nos va a dar seguridad. La salvación en Cristo Jesús. Y hoy quiero hacer algo que nosotros llamamos la oración de fe. Si usted quiere repetirla conmigo, si nunca la ha hecho, puede decirlo de esta manera. Amado Dios, reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de ti. Hoy reconozco que Jesucristo es la fuente de salvación, que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra en carne, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me des salvación y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos nuestra vida en tus manos. Colocamos nuestro corazón, Señor. Clamamos para que tu indignación se aparte de nosotros y hoy llamamos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hoy llamamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Para que tú, Señor, consueles nuestra alma, cambies nuestro estado de ánimo, nos devuelvas el gozo, nos devuelvas la salvación, nos devuelvas las ganas de vivir. Que recorras como el río de agua viva dentro de nuestro interior y permitas que nuestro interior pueda experimentar la plenitud de todo en todo que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque sé que hoy me has escuchado. Hoy levanto tus obras que son magníficas. Hoy reconozco que Jehová es el Santo de Israel. Hoy reconozco que esa fuente inagotable se hable para mí en esta hora. Hoy creo que esa agua sacia mi sed. Hoy creo que tu palabra corre como río de agua viva. Te pido que derribes todo muro que quiera levantarse contra el verdadero evangelio de Jesucristo. Te pido que en esta hora me des entendimiento y conocimiento de tu palabra. Te pido que esa fuente se haga viva en mí
que pueda sanarme, que pueda limpiarme, que pueda libertarme, pueda restaurarme y que pueda encontrar en ti esa fuente de amor, ese abrazo, Señor, ese bautismo de amor que solo tú me puedes dar para seguir adelante. Que hoy mi desierto desaparezca porque hoy coloco la fuente de salvación, esa agua dentro de mi territorio, que correrá como ríos de agua viva en mi interior, que correrá como ríos de agua viva en mi ser y me ayudará a ser una nueva persona. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que estás impartiendo en mi vida. Gracias por voltearte a mirarme. Gracias porque tus lazos de amor me han conquistado. Gracias porque hoy siento que ha comenzado una nueva vida para mí. Y gracias, Señor, porque hoy he derramado un espíritu de consuelo para todo aquel que está sediento y necesita de la fuente inagotable de salvación y de amor que es en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te doy gracias. Y sello esta oración en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.